Estos son los símbolos que nosotros estamos relacionando, por ejemplo, con los componentes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, estos componentes nosotros ya los vamos a ir viendo en la vida real, vamos a ir utilizando. Por ejemplo, el cable conductor que está acá sería el jumper. Ya desde ya sería nuestro jumper, ¿no es cierto? La resistencia que hemos comprado. Entonces, esta resistencia, por ejemplo, tiene dos tipos de notación, la europea y la americana. Entonces, acá tenemos las dos. ¿Cuál es válida? Ambas son válidas, ¿no? Entonces, si yo les pongo resistencia de este tipo o de este tipo, entonces ustedes ya tienen que identificar que se trata de una resistencia. O en el caso de lo que se llama potenciómetro, que es una resistencia variable que ya lo vamos a ir conociendo también posteriormente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que tiene su multímetro puede funcionar como amperímetro, puede funcionar como voltímetro, y de esa manera vamos a ir realizando lo que es el trabajo conjunto de lo que vamos a utilizar, digamos, en cualquier tipo de situación, ¿no? Eh, Posteriormente, digamos, ya tenemos también otros elementos. Esto también es bastante común, por lo menos cuando vamos a hacer las simulaciones vamos a utilizar lo que se llama toma de tierra, ¿sí? Y siempre lo vamos a utilizar, también la parte de batería o pila, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ya conocemos lo que es una conexión de tipo DC. Entonces, la pila se considera como una conexión de tipo DC, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto la anterior semana, habíamos visto algunos parámetros, hemos hablado de lo que es el voltaje continuo, alterno. Hoy día también aquellos que tengan su multímetro vamos a hacer una medición, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña práctica en lo que es el caso de medir las tensiones, ¿no? Entonces vamos a medir, por ejemplo, la tensión de nuestro domicilio, cuánto debería de ser, y si es continuo o si es alterno, ahí ya vamos a utilizar nuestro multímetro. También vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. No lo vamos a utilizar como tal porque es un tanto peligroso, hay que tener bastante cuidado con lo que es la corriente, pero vamos a dar nociones de cómo utilizar lo que es el amperímetro, ¿no? Habíamos hablado también de lo que es la resistencia y justamente el componente que vamos a utilizar, ¿no es cierto? El día de hoy es en base a las resistencias. Los equipos de medición, igual habíamos hablado un poco. El documento les voy a dejar hoy día. El anterior no les he dejado en la práctica porque quería que tengamos este espacio más para dejarles tanto el documento y les voy a dejar dos prácticas, ¿no? Entonces no me parecía bien solamente dejarles la práctica de teoría que es más conceptual. Lo que sí voy a dejarles es una práctica simultánea que tenga tanto la parte teórica, ¿sí? Que va a ser lo que es el laboratorio, más la parte práctica, que va a ser también teoría y práctica va a ser, ¿no? Entonces va a ser en una sola práctica lo que les quería dejar. El día de hoy les voy a subir. He tenido unos problemitas la anterior semana, ¿no es cierto? Cuando quería copiarles el documento, he tenido problemitas con mi equipo, es básicamente era lo del software, ¿no? Entonces ya está solucionado y ya lo vamos a subir el día de hoy mismo para que ustedes tengan el tiempo suficiente y puedan hacer la práctica lo más antes posible. El plazo, por si acaso, de la práctica va a ser siempre hasta antes de la clase, ¿ya? Entonces, después pasada la clase, entonces ya no tiene el valor que corresponde, ¿no? Entonces eso por si acaso para que ustedes lo tengan en cuenta y tomen también sus precauciones en el momento de realizar sus trabajos. Entonces lo bueno es que como nos toca el lunes, entonces pueden aprovechar, ya sea si es que trabajan en la semana, entonces pueden hacerlo en el transcurso del fin de semana o digamos en algún espacio entre semanas, ¿no es cierto? Hay veces que tenemos más trabajos o menos trabajos en algunas materias, entonces ustedes pueden aprovechar esos espacios de tiempo, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es en este caso, nuestro multímetro, igual ya habíamos hablado,
Sí, ya aquí tenemos la fotografía de nuestro multímetro. Por si acaso, chicos, y algo que siempre me preguntaban, ¿cuál puedo comprar? Me decían, no, cualquier multímetro que tenga las características que les he indicado, está muy bien, está muy bien. Si les ha costado menos o más precio, entonces no influye tanto, ya les había indicado, ¿no? Depende cómo nosotros vayamos a utilizar el instrumento, para qué lo vayamos a utilizar. Obviamente que si a alguien le ha gustado la materia y quiere utilizar para otras cosas, seguramente, digamos, a lo posterior, si es que ahora se ha comprado un multímetro, digamos, de bajo precio, posteriormente se va a poder comprar otro, ¿no? Una vez que lo utilice de forma más profesional, digámoslo así. Pero por el momento, cualquier multímetro nos sirve, cualquiera, inclusive para cualquier otra materia. No van a pensar que no, esto solo para la materia lo puedo usar. No, pueden usarlo para cualquier situación, ¿ya? Entonces, eso es bien importante para que tengámoslo en cuenta. Luego tenemos, por ejemplo, la parte de las cargas que nosotros vamos a utilizar. Siempre tenemos que cerrar un circuito, ¿sí? Siempre cerramos el circuito para que funcione, ¿no es cierto? Entonces, eso también habíamos hablado. Tenemos que tener una fuente de energía, ¿sí? Y esa a una conexión, que en este caso podría ser un interruptor, eso encender lo que es un foco y posteriormente cerramos el circuito, ¿no? Entonces, eso siempre es importante. En el caso, por ejemplo, de una corriente alterna, habíamos indicado también que no tiene polaridad, ¿no? Entonces, puede ser positivo, negativo al mismo tiempo, porque como nos damos cuenta que nuestro conector, digamos, cuando enchufamos nosotros en cualquiera de nuestras conexiones, entonces no nos fijamos si es positivo, si es negativo, directamente lo conectamos de cualquier sentido, ¿no? Entonces eso ahí nos indica que no es necesario tener una polaridad en este caso, cuando es tensión y corriente alterna, ¿no es cierto? Cuando tenemos tensión y corriente continua, entonces obviamente ahí ya las cosas cambian, ¿no? Entonces tenemos, digamos, un lado donde dice positivo y otro lado donde dice negativo. Y ahí ya nos tenemos que fijar esa posición para saber la forma correcta en la cual nosotros vamos a utilizar nuestras conexiones. Eso es en el caso de la batería. Ahora habíamos hablado también de estos componentes. Esto igual lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos a ir utilizando lo que es nuestro simulador y en nuestro simulador ya vamos a utilizar netamente símbolos. Por eso es importante que la parte de simbología nosotros lo tengamos presente, ¿no? Acá tenemos los componentes activos, pasivos. Ahora, lo que les quería preguntar es lo siguiente, jóvenes. El anterior semestre han realizado circuitos en serie y en paralelo con resistencias. ¿Lo hicieron? Jóvenes, buen día. No, muy bien. Entonces vamos a comenzar por ahí. Ok, ya. Entonces vamos a hacerlo como les he dicho para no hacerlo muy pesado. Siempre vamos a trabajar tanto con la parte teórica como con la parte práctica. Esto con el fin de adaptarnos mejor a esto. Ahora, por ejemplo, acá, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm que nos dice que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm está compuesto de estos tres elementos importantes para que nosotros podamos trabajar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo utilizamos la ley de Ohm? Esta es la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por la resistencia. Y este triángulo es el que nosotros utilizamos. Voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente es el voltaje sobre resistencia y la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Esto es. Les voy a pasar este documento enseguida al Telegram para que ustedes lo tengan y de forma simultánea podemos utilizar lo que es, lo que es en este caso
En este caso, lo que podemos utilizar para resolver los diferentes problemas que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, esta es la ley de Ohm, ¿sí? Esta es la ley de Ohm. Y posteriormente vamos a utilizar, por ejemplo, la simbología de la resistencia. La anterior habíamos identificado, por ejemplo, lo que son los colores, ¿sí? Código de colores, que esto también es importante. Y, por ejemplo, en este caso habíamos utilizado de cuatro franjas, pero alguno de sus compañeros había dicho que también hay de 5 franjas y habíamos indicado también cómo utilizar. Otro componente también que se utiliza bastante es el capacitor o condensador. Igual en su momento lo vamos a conocer y vamos a hacer un pequeño laboratorio para que veamos de forma física cómo funciona. Ahora, lo que vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso en el capacitor electrolítico, es, digamos, su unidad que es el faradio. En algunos casos, por ejemplo, ustedes se han debido fijar que hay orificios, inclusive en el multímetro, para hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Acá también hay lo que es una tabla de lo que es un capacitor. Por el momento no lo vamos a trabajar. Y vamos a hablar ahora acerca de lo que son los circuitos en serie, en paralelo y los que son los circuitos mixtos. Y ese va a ser el trabajo del laboratorio del día de hoy para que nosotros vayamos utilizando nuestros componentes que hemos comprado, ¿no? Y los que no han comprado no hay ningún problema, les vamos a dar algunas referencias para que puedan hacer los cálculos correspondientes y también puedan trabajar, ¿no? La única diferencia es que tal vez no van a poder hacer las conexiones que sus compañeros van a realizar en el momento que se va a realizar los cálculos, ¿no? Pero el resto todito lo vamos a hacer de forma simultánea. ¿Qué es un circuito en serie? Básicamente es una fuente de energía conectado, como se dice, ¿no? Cuando ustedes están con su enamorada, con su enamorado, entonces, ¿qué es lo que hacen en la calle? Están ahí agarrados de la manito, ¿no ve? Entonces, están agarrados de una manito nada más. Entonces, eso es lo que es una conexión en serie. Cuando existe un punto de conexión entre ambos, ¿ya? Un punto de conexión es un circuito en serie y este componente, digamos, que está conectado en serie, siempre va a estar un punto conectado con otro elemento, ¿no? Entonces pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, entonces no interesa. El punto es de que siempre tiene que haber un punto de conexión entre ambos. Eso es un circuito en serie. Ahora, ¿cuáles son algunas de las propiedades de un circuito en serie? La suma de las caídas en tensión, ¿sí? Son iguales a toda la tensión que se aplica. ¿Ya? Entonces, hoy día no vamos a utilizar lo que son voltajes. La siguiente clase lo vamos a hacer. Y el voltaje, por ejemplo, es igual a la suma de cada uno de los componentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una batería de 9 voltios conectada a nuestras resistencias, significa que en cada resistencia va a caer un voltaje menor a esos 9 voltios. Y sumado esos voltajes que nosotros tenemos en nuestro circuito, nos tiene que dar sumado 9 voltios. Eso es lo que nos dice. La corriente tiene que ser la misma en todo el circuito, ¿ya? Por si acaso. En todo el circuito tiene que ser la misma corriente. La resistencia, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros conectamos en serie, la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias. Si nosotros tuviéramos capacitores, entonces el resultado sería tal como está en esta fórmula, ¿no? El inverso de la capacitancia total es igual a la suma de los valores inversos que se suman en el resto de las capacitancias. Eso es un circuito en serie. ¿Ya? Circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos conectado un switch, digamos, y nosotros tenemos también lo que son los focos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que de forma simultánea va circulando lo que es la misma fuente de energía en cada uno de estos componentes. Ahora, ¿cómo lo podemos comparar o cómo nos podemos recordar nosotros fácilmente lo que son las resistencias en paralelo? Es, por ejemplo, cuando tú vas con tu amigo y le das un abrazo,
¿Qué tienes que hacer? Extender los dos brazos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos un circuito en paralelo, tenemos que tener dos puntos de conexión para la otra resistencia o para el otro componente. Y eso va a suceder de forma simultánea con todos. Y una forma fácil de recordar, cuando tú estás en serie, te agarras de la manito. Cuando tú estás en paralelo, le das un abrazo, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que recordarte para que sea mucho más sencillo para identificar cuando un circuito está en serie y cuando está en paralelo. Ya, entonces para calcular un circuito en paralelo, básicamente se utiliza de esta manera, ¿no? Entonces, en lo que es corriente se suma, ¿sí? En lo que es corriente se suma, en lo que es voltaje es el mismo voltaje que cae en cada punto de conexión y la resistencia total, ¿sí? Es igual que en el primer caso que en la capacitancia. 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de cada resistencia de forma inversa, ¿ya? Entonces lo trabajaremos de esta manera, ¿sí? Para que podamos ir revisando, ¿sí? Cada uno de estos componentes y lo vamos a ir haciendo en ejercicio. Alisten, por favor, lo que son sus apuntes y una calculadora más, porque enseguida vamos a hacer algunos cálculos. Eh, Voy a cerrar esta sesión, chicos, y voy a abrir una nueva, ¿ya? Entonces, por razones que tengo una pequeña dificultad por mi Zoom, ¿ya? Entonces, ahorita lo voy a volver a abrir. Entonces, mientras tanto, vayan alistando, por favor, cuaderno, bolígrafo y una calculadora a la mano y también sus componentes para que vayamos trabajando de forma simultánea. Tanto vamos a trabajar la parte teórica como la parte práctica, ¿ya? Entonces, alisten esos componentes en este momento. Lo voy a cortar esta sesión. No sé si antes de cortarlo alguien tuviera alguna consulta. ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces lo voy a cortar y voy a iniciar una nueva sesión, ¿ya?